En los años 60 del siglo XX, Hans Georg Gadamer planteó en su libro Verdad y Método la existencia de una vía de acceso a la verdad que no era solamente la metódica, que según él se había desarrollado especialmente en la mirada del paradigma cartesiano. A lo largo de estos años, la reflexión hermenéutica ha querido romper esta dicotomía entre verdad, con acceso a través de el arte, la poesía, la literatura y el método, como si fuera solamente científico. La hermenéutica, entonces, más que una orientación de investigación, es una actitud frente a lo que podemos preguntar y cómo lo podemos preguntar. Esa actitud está fundamentalmente orientada a la palabra, al lenguaje, a la atención, a la conceptualidad que tienen los conceptos que usamos en la investigación académica. Por lo tanto, hay una mirada profundamente histórica, una mirada orientada a desentrañar la comprensión, los sentidos de las expresiones y conceptos que usamos en clave histórica. La hermenéutica también, en sus líneas fundamentales, están orientadas a poner atención a la palabra, pero a la palabra en el diálogo. Tener en cuenta que la investigación, más allá de las posturas que buscan una objetividad, lo que intenta es mantener abierto la pregunta, el diálogo sobre los temas que investigamos. Eso, en términos generales, es lo que la hermenéutica busca, mantener abierto el diálogo. Durante mucho tiempo, la hermenéutica ha estado orientada a la investigación en los textos. Desde muy antiguo, la palabra hermenéutica orientada a la comprensión de los textos, y me refiero al mundo antiguo porque tal vez lo más importante en la historia de la hermenéutica para su comprensión está vinculado al dios Hermes, al dios que tiene que ver con la comunicación, pero también tiene que ver, por ejemplo, con la traducción, es decir, pasar de una lengua a otra, el sentido o los sentidos que están expresados, por ejemplo, en los textos sagrados. La traducción de la Biblia del hebreo al griego en Alejandría fue uno de esos primeros momentos significativos. Y a lo largo de estos 2 milenios largos ya, la hermenéutica ha estado orientada fundamentalmente a la palabra. En el siglo XIX, la hermenéutica se orientó no solo hacia la traducción y a la comprensión de los textos religiosos y los textos sagrados, sino también abrió la perspectiva para pensar el ejercicio del derecho. Me refiero fundamentalmente a la idea de aplicar una ley, es decir, leer un texto y poder comprender una acción humana a partir de lo que está expresado en el texto. Y también en el siglo XIX la hermenéutica se vinculó con la interpretación de los textos clásicos latinos y griegos. En el siglo XX la hermenéutica como comprensión de textos pasó a una comprensión de la facticidad, a una comprensión de la experiencia humana. Y en ese sentido, entonces, la hermenéutica con Heidegger pasa de los textos a la comprensión del existir de la vida humana. Muchos han sostenido que la hermenéutica no es un método y podíamos pensarlo de esa manera. Sin embargo, la hermenéutica a lo largo de los últimos años nos ha permitido pensar en orientaciones diferentes para aproximarnos desde las ciencias humanas y sociales a la comprensión de los fenómenos humanos más allá, insisto, de la objetividad, de la
de los modelos cientificistas y nos abre simplemente a reconocer que como humanos estamos abocados a la palabra, a la expresión cotidiana de lo que sentimos y vivimos, y que la reconstrucción de esos sentidos múltiples exige siempre mantenernos en la línea de un diálogo siempre abierto que nunca se va a cerrar y una comprensión siempre abierta de los textos y de lo que viven los seres humanos. En cuanto a los planteamientos básicos de la hermenéutica, debemos tener en cuenta siempre los siguientes. Se trata de un proceso de comprensión no del sentido de un fenómeno, de un texto o de algún problema que queramos investigar, sino de los múltiples sentidos que se expresan en la palabra, oral, escrita, inclusive en la imagen. Fundamentalmente también tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en la hermenéutica en la palabra. Lo central es la palabra, los múltiples sentidos de la palabra. Y esa palabra, los conceptos, la manera como nosotros empalabramos el mundo, siempre en clave histórica. Pero no con el objeto de comprender o entender un concepto en el pasado, sino de ver cómo ese concepto que pudo desarrollarse en el pasado todavía nos habla, todavía nos dice. El modelo de la comprensión de la hermenéutica en la versión de Gadamer, por ejemplo, tiene que ver con el modelo de la lectura de un clásico, un texto del pasado que nos sigue hablando, que nos sigue indicando y que nos sigue orientando para la reflexión. Otra característica fundamental de la hermenéutica tiene que ver con la disposición dialógica. Y en esa disposición dialógica se tiene que tener en cuenta la palabra nuevamente, pero una palabra que está vinculada a la relación de dos o más personas, teniendo como trasfondo todo el horizonte histórico y cultural en el cual están vinculados. Ese diálogo entre dos personas también debe tenerse en cuenta para poder pensar que allí nunca se va a resolver de manera definitiva ninguno de los problemas o temas o asuntos que se hayan vinculado. Más bien queda siempre abierto, porque una de las características del lenguaje humano es su fragilidad, es decir, siempre tenemos que estar aclarando lo que queremos decir, porque ni soy dueño de la comprensión que otro tenga de lo que yo digo, ni tampoco estoy completamente seguro jamás de que el otro pueda comprender lo que yo quise decirle. De manera muy precisa habría que pensar que las posibles formas de usar o aproximarse a la hermenéutica para hacer investigación podemos pensarlas de la siguiente manera. En primer lugar, los trabajos de índole histórico que están vinculados a la lectura de textos, pero también la lectura de los clásicos de la pedagogía. Creo que en Colombia estamos en mora de volver a leer a los clásicos de la pedagogía para poder encontrar una manera de comprender lo que ahora entendemos por educación, formación, etc. Otra manera de acceder a preguntarnos hermenéuticamente y de hacer investigación en este sentido, yo podría proponer, dentro de lo que podríamos llamar un giro hermenéutico, podría proponer una aproximación a las narrativas, es decir, partiendo de la palabra del otro como una palabra que no aspira a la objetividad, podemos aproximarnos a reconstruir problemas de investigación de diversa índole en educación desde una perspectiva narrativa, centrados en la palabra del otro, que se abre a la comprensión siempre múltiple, pero que nos puede ayudar.
Hace algún tiempo me dediqué a escribir sobre la posibilidad hermenéutica para comprender el modo como entendemos la pedagogía en Colombia, es decir, poder pensar histórico hermenéuticamente los principales conceptos de la pedagogía: formación, educación, la enseñanza, inclusive al maestro, etcétera, más allá de las aproximaciones históricas más de corte descriptivo. Y finalmente creo yo que lo que podría ayudarnos mucho en la comprensión desde una perspectiva hermenéutica es a poder ver cuál es la historia de los conceptos que usamos en nuestras investigaciones. Para mí resulta absolutamente fundamental una actitud reflexiva e histórica en los conceptos que usamos cuando escribimos nuestros trabajos de investigación en educación o en cualquiera de las áreas de las ciencias humanas y sociales. La hermenéutica y la fenomenología nos han enseñado varias cosas para la investigación. Primera de ellas, cuando uno hace una pregunta, ya tiene la mitad de la respuesta. Cuando uno construye una pregunta, está tomando decisiones fundamentales en la orientación de las respuestas que está buscando. Cuando yo pregunto cuándo, estoy refiriéndome al tiempo. Cuando yo pregunto dónde, estoy refiriéndome al espacio. En la formulación de las preguntas, la hermenéutica y la fenomenología nos ha enseñado que el modo de preguntar orienta el modo de responder. Otro asunto fundamental que nos enseña la hermenéutica es que si estamos haciendo investigación donde el asunto fundamental es el lenguaje, el encuentro con el otro en la palabra, el diálogo, los asuntos que tienen que ver con los datos se ponen sumamente problemáticos. Es decir, yo no puedo tratar a otro ser humano como si fuera una fuente de información, como si se tratara de un documento histórico, sino que debo partir siempre de que el otro es un tú, un otro, alguien que está hablándome a mí directamente. No es nunca un dato ni una fuente de información ni un informante. Él me habla desde su lugar de enunciación, desde su historia, desde su experiencia. En ese sentido, la hermenéutica pone en cuestión el concepto de dato. No hay datos. Lo que tenemos son interpretaciones. Es un viejo precepto que Nietzsche recogió magníficamente en dos expresiones muy claras: no hay hechos sino interpretaciones. Y el segundo dicton de Nietzsche más importante es que lo que tiene historia no se define. Así que la hermenéutica nos enseña es a pensar históricamente, no a buscar definiciones, ni a plantear enfáticamente en un informe de investigación los resultados a los que llegamos, porque siempre todas nuestras investigaciones, todas las formas de preguntar, las aproximaciones que podamos construir, siempre quedan abiertas. ¿Abiertas a qué? Abiertas a nuevas interpretaciones. Y finalmente creo yo que el aporte más significativo de la hermenéutica a la hora de pensar en los asuntos que tienen que ver con los aspectos metodológicos es el problema de la escritura, el cuidado con la palabra, el cuidado con la historicidad de los conceptos que usamos. Tener en cuenta que el mundo no empezó ayer, sino que cada concepto y cada palabra, en cada una de ellas resuena toda la historia. La historia en nuestra lengua, en el español, en la lengua que nos fue dada de mamar en la leche materna, como decía Cervantes en el Quijote, pero también tener en cuenta que muchos de los conceptos que nosotros usamos provienen de otras lenguas.
provienen del alemán, del inglés y del francés. Y es muy importante conocer los contextos de producción de esos conceptos y de esas teorías que nosotros usamos para nuestra reflexión y en nuestra investigación. Nunca perdamos de vista que los conceptos que usamos, inclusive los modos de preguntar, pueden referir a otras perspectivas, a otras miradas culturales, y es imperioso mantener un paradigma de traducción que nos permita hacer la necesaria reflexión para ver si lo que fue producido en otra cultura, el modo de preguntar y los conceptos que se manejan en otra cultura, los podemos usar aquí. Y tener en cuenta que en Colombia, gústenos o no, hace ya casi 40 años venimos investigando en educación con sus falencias y con sus dificultades. Por lo tanto, siempre la hermenéutica nos invita a tener cuidado con la palabra, cuidado en el diálogo, en la relación con el otro y fundamentalmente ser capaces de escuchar lo que resuena en los conceptos y las palabras que usamos.